Bueno, buenas tardes a todos. Creo que podemos dar inicio a esta segunda sesión de la webinar Economía Circular, Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos. ¿Todos pueden ver mi presentación? ¿Alguien me podría confirmar, por favor? Sí. Sí. Ok, gracias. Sí. Bueno, es un placer para mí presentar a nuestra invitada del día 2 de nuestra webinar, la doctoranda Diana Lescano, de la Universidad Technical University of Georgia Agricola de Alemania. Es doctoranda en sostenibilidad y medio ambiente, además ingeniera industrial y máster en medio ambiente y desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en estrategia y gestión de proyectos de la Universidad Técnica de Georgia Agricola en Alemania. Me gustaría puntualizar que dicha universidad es socia activa de nuestro proyecto por el cual estamos hoy en estos cursos. Bueno, paso adelante a presentarles a Diana. Hola. Hola Diana, gracias. ¿Me escuchan? Sí, gracias por aceptar la invitación y bueno, dejo de compartir la pantalla. Les recuerdo a todos que pueden realizar preguntas a través del chat o siéntanse libres de encender el micrófono o la cámara también si desean hacer su participación más dinámica. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda o inquietud, saben que me pueden preguntar a través del chat. Lina, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Bueno. Como les dijo Lina, esta es la segunda parte del curso de Economía Circular, Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos. La idea de la agenda de hoy es hablar un poco sobre el desarrollo sostenible. Voy a tratar no de hablar tanto de minería. Unos conceptos básicos y aplicables de la sostenibilidad, la implementación del desarrollo sostenible en las empresas y al final voy a explicar más a detalle lo que es un caso práctico de sostenibilidad y cómo se analiza. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación. Yo estudio en AGEN, no es en la universidad que trabajo. Mi doctorado es sobre recursos minerales. Mi maestría fue en medio ambiente y desarrollo. Trabajé sobre la eliminación de mercurio en Antioquia. Y soy ingeniera industrial e ingeniera administrativa, pero terminé trabajando en temas de sostenibilidad porque en la empresa que estaba trabajando en el momento necesitaban personal hace 10 años que supiera los temas de sostenibilidad y pues decidí hacer el máster en esto. Y creo que pues seguiré trabajando en sostenibilidad. Quiero hablarles un poco sobre la Universidad de Bochum. La universidad está en una zona que se llama el área del Ruhr. Tenemos pues ciudades muy cerca, de pronto no lo han escuchado, pero seguro sí han escuchado Dortmund o Essen o Düsseldorf, sobre todo a los que les gusta el fútbol. Esta es una de las escuelas más viejas de minería aquí en Alemania y en este momento seguimos dando el Bachelor de Mining, pero también tenemos nuevos Bachelor, Masters, sostenibilidad, medio ambiente, tenemos uno que es nuevo sobre cambio climático. Entonces es ver cómo la Escuela de Minas está evolucionando hacia estos temas. Lo que empezó como una escuela de minas, solo minería, después de 200 años, ¿a dónde está llegando? Bueno, luego no sé si Lina recordará la evaluación, pero la idea es que se haga una evaluación del curso, que fue asistir pues a las 4 horas del curso y pues presentar un pequeño test, que es pues unas preguntas. Y este curso tiene ligado una actividad de mentoría o tutoría, como se llama, que es
prácticamente realizar un caso de sostenibilidad, pues se les va a hacer un feedback si lo quieren, si lo necesitan o si les interesa. Y nosotros, la Universidad de Alemania, les daremos un certificado por 20 horas de trabajo en el caso de sostenibilidad. Y tienen hasta el 24 de julio pues, para entregarlo. Y se les va a explicar en unos minutos. Bueno, la idea con este curso es que aprendamos un poco sobre sostenibilidad, los conceptos y cómo aplicarlos. Ser capaz de, ejemplo, en la minería o realizar un caso práctico, o sea, describir una situación y abordarlo desde conceptos desde la sostenibilidad. Entonces, con esto voy a empezar con algo de que es la pirámide de Maslow, que es lo que realmente necesitamos los seres humanos. Si alguno tiene estudios de medio ambiente, esta es una clase básica. Empezamos siempre por qué es lo básico, qué es lo que necesitamos los seres humanos. Lo más importante está en la base de la pirámide. Y yo empezaría que es respirar, como necesidad básica y fisiológica de los seres humanos. Y de ahí empiezan muchos debates en la calidad del aire, por ejemplo. Entonces, desde ahí empezamos el respirar, el comer, dormir. Ya luego pasamos a un techo, la seguridad, luego ya a las necesidades sociales y luego autoestima y al desarrollo personal. Pero en los temas de sostenibilidad en este momento nos estamos basando en cumplir las necesidades básicas. Aquí tenemos una imagen de cómo, si miramos cada necesidad o si abordamos cada necesidad, en este momento nosotros estamos, digamos, poniendo en riesgo una necesidad básica de los seres humanos. La calidad del aire, la calidad del agua, la calidad de la comida o contaminación de la comida o la seguridad alimentaria. Y bueno, sin hablar de nuestra propia salud, el uso de mercurio, químicos, etc. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos algo antes de llegar a la definición de sostenibilidad, que es las necesidades básicas. Tenemos limitaciones del medio ambiente, tenemos como regla de la humanidad proteger los bienes comunes, pensar en el corto y el largo plazo, y ahí está, por ejemplo, la paradoja del oro y el banano, que se le entrega a uno, se les dice a los estudiantes, te vas al desierto 3 días, ¿qué prefieres? ¿El lingote de oro o un racimo de banano? Y ya luego le dices, no sabes, no vas a ir al desierto 3 días, no sabes cuánto tiempo vas a ir al desierto, ¿cuál prefieres? y bueno, ahí empieza pues un debate que es realmente la paradoja es igual a la Tierra. Nosotros no sabemos por cuánto tiempo estamos acá y estamos eligiendo el lingote de oro. Pues, y bueno, cambio y acciones. A eso va la misma paradoja. La forma de actuar en este momento no funciona. Ya lo sabemos, estamos claros en esto. Como está actuando la humanidad en este momento no está funcionando. Y tenemos el principio de precaución, que es evitar que las acciones provoquen daños irreversibles al medio ambiente o catástrofes medioambientales y pensar en que pues, hay altos riesgos para cosas que realmente no son tan necesarias. Bueno, tenemos también una línea básica de que tenemos problemas medioambientales y la sociedad cada vez están más críticos o tenemos outbreaks. Necesitamos paradigma o empezar a actuar de una forma que garanticemos el bienestar a largo plazo, responder a las necesidades básicas inmediatamente porque no las estamos cumpliendo y limitar los efectos nocivos al medio ambiente. Este también es una historia sobre el agua de manantial, pero pues de que ya muy poco, o sea, el agua de manantial existe y ahora ya es algo comercial. Pues ya muy pocas personas toman agua de manantial. Y va también al crecimiento poblacional, a que estamos creciendo como población y la tierra no puede dar sus capacidades.
Entonces, ahora vienen teorías como la responsabilidad individual. Eso es supremamente interesante, si están interesados en el tema, en mirar que ahora, hace unos 4 o 5 años estábamos hablando más de una sostenibilidad o unos lineamientos para empresas y ahora ya estamos pasando también a la responsabilidad individual de cada persona en este planeta, de fomentar el consumo responsable, la movilidad sostenible, la alimentación, usar y reciclar y tener educación ambiental y tener conciencia, como lo llaman ellos. A esto se une la ONU y tiene muchas iniciativas. Yo les mando las diapositivas, pero por ejemplo, entren a la aplicación de la ONU, que es muy interesante. Explica también estos temas y les da como challenges, o sea, como cosas para hacer y que deben mejorar al día a día para ser más sostenibles. También socialmente ahora están hablando del minimalismo y hay un documental en Netflix y hay libros y hablando de que eso también puede ser una parte de la solución para, para pensar en qué es lo necesario y qué es lo no tan necesario y qué es lo que estamos cambiando por ese tipo de cosas. Entonces, hablamos de un capital natural, que básicamente el capital natural debe suplir las necesidades básicas y las cambiamos por un capital humano, digámoslo así, o que el humano tenga cierto bienestar. Mm, ay, bueno. Y entonces hablamos ya del concepto de sostenibilidad, intentar conjugar lo que nosotros pensamos como que son nuestras necesidades y que es lo básico, al mismo tiempo que tenemos cierto equilibrio en el planeta. Bueno, no sé si alcanzamos, más adelante podemos ver este video de Nacho Dill, creo que es de España, sobre el Día de Sobrecapacidad de la Tierra, que es el día en el que los recursos de la Tierra, cada año, pues tenemos un día en que ya nos gastamos los recursos de ese año. Y bueno, muy interesante. Como obviamente empezamos a hablar de desequilibrios de ecosistemas, pérdida de la biodiversidad. Esto viene a que en este momento tenemos lo que se llama sostenibilidad débil. O sea, nosotros estamos cambiando un capital natural por un bien económico o social. Y existe una sostenibilidad fuerte que habla sobre que los bienes naturales y los servicios son irreemplazables. O sea, no lo podemos cambiar porque lo decidimos así, o sea, es una decisión. Entonces, como concepto, ¿qué es sostenible? El diccionario claramente lo dice, es algo que se puede continuar o durante el tiempo. Bueno, ¿qué es el desarrollo? El proceso que alguien crea o cambia o evoluciona. Entonces, desarrollo sostenible es el proceso de avanzar con algo que dura en el tiempo o a largo tiempo. Bueno, tenemos una definición que es la definición más aceptada, que es la del informe de Brundtland, que dice satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro. Y tenemos, digamos que ideas que acompañan a ese concepto. Por ejemplo, que el capitalismo es como si el mundo importara, que es un libro muy interesante. Que es continuar, qué es continuar el futuro y cuál es nuestro destino como especie. Este es un debate pues muy grande, pero que ahora nos estamos planteando que para poder seguir existiendo tenemos que pensar en los ecosistemas y que la sociedad nos debemos organizar, yo diría reorganizar, para que cada persona tenga la oportunidad de satisfacer sus necesidades. Y también, ¿qué tan posible es eso? O sea, si eso algún momento va a ser posible.
Les recomiendo también sobre este señor Van Zyl. Las lecturas pues, son muy buenas, es algo más de historia porque ya pues de estas clases que él tiene en YouTube han pasado 10 años, entonces pues si alguien está interesado en ver cómo ha evolucionado a través del tiempo, pues es una buena parte como empezar a entender cómo han evolucionado estos conceptos. Pero me quiero parar aquí en el 2015, que ya empezamos a hablar sobre unos objetivos mundiales, que creo que ya todos los han visto, los conocen, son los objetivos del desarrollo sostenible. Voy a hablar rápidamente sobre ellos y volvemos a lo mismo, a conceptos. Y es supremamente importante entender los conceptos para poder hablar de sostenibilidad o empezar a hacer informes o tener un caso de sostenibilidad. Por ejemplo, ¿qué es la pobreza o el estado de pobreza? ¿Cómo lo definen? Entonces se habla de que en el 2020 o 15 se dice que es $1.25 al día, pero en este momento se está reclasificando porque los casos, por la inflación en el mundo. Entonces ya no es un $1.25, ya no son esas cifras. Entonces, sobre todo en el objetivo 1, nos dimos cuenta que para el 2030 posiblemente estamos lejos de cumplir los objetivos del desarrollo sostenible y estamos hablando de cómo reajustarlos o cómo pensar en abordar de nuevo pues, las cifras que pensábamos. Esta es una pregunta abierta para todos los que están aquí. ¿Cuáles son las cifras de pobreza en tu país, en el país que vives, en la ciudad? Pues son datos muy importantes o interesantes. El número 2, el hambre, la diferenciación del hambre y la pobreza. Es algo que se puede explicar. Por ejemplo, en este momento en Ucrania, digamos que no es una persona pobre, pero en este momento está sufriendo de hambre por circunstancias ajenas, por ejemplo, la guerra. Entonces, bueno, debido a los conflictos o debido al cambio climático y cuántas personas en este momento están sufriendo sobre hambre por estas situaciones y cómo son los datos. Bueno, este es un tema importantísimo, la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria en los países y en el mundo. Sobre el semillero, sobre cómo hacer la agricultura como sector más sostenible, cómo mejorar la nutrición y la alimentación. Bueno, el número 3, voy a pasar rápidamente por los objetivos sostenibles porque creo pues que todos los conocemos, o al menos pues leerlos, la salud y el bienestar, el número de capacidad, por ejemplo, de camas de hospitales antes del COVID y cómo decían que algunos países tenían los mejores sistemas de salud del mundo y luego del COVID que impactó todos los objetivos de desarrollo sostenible, cómo cambió esta categoría y cómo se vio que algunos países, por ejemplo, Suecia creció en su capacidad hospitalaria en un 400% y cómo países que decían que tenían mejor sistema de salud, pues se dieron cuenta que no era una realidad. El objetivo número 4 sobre la educación, promover las oportunidades de aprendizaje para todos y constantemente. Hay un cuadro muy bonito sobre este objetivo que está en la mitad y dice que si no conocemos o que si no estamos conscientes de estos objetivos es muy difícil pues trabajar para ellos y lograrlos. Entonces muchos hablan sobre la educación y por ejemplo lo que estamos haciendo acá y los proyectos de divulgación como algo supremamente importante para poder lograr estos objetivos. Bueno, la igualdad en los géneros, el agua limpia, energías asequibles y no contaminantes. Este es un tema supremamente controversial, las decisiones que estamos tomando ahora, que realmente
es asequible, que es no tan contaminante, bueno. El trabajo decente y crecimiento económico, la industria de la innovación y la infraestructura, la inequidad, el coeficiente de Gini, que corresponde a la perfecta igualdad y la desigualdad de los ingresos o de los países. Aquí hay un cuadro en el mundo. ¿Cuáles son los países más? Ay, no, en español. Desiguales. Bueno, las ciudades sostenibles, el crecimiento de las ciudades. Como vieron en las diapositivas al principio, el crecimiento de la población en comparación del crecimiento de las ciudades, pues es un tema que lo aborda este objetivo y cómo lograr que sean lugares seguros, asequibles y sostenibles. La producción y el consumo responsable. Hablamos un poco ahí de la economía circular, por eso voy a hacer un paréntesis, que es un modelo de producción y consumo que implica adquirir, reutilizar, reparar y renovar. Lo que se llama ahora economía circular empezó hace varios años, yo diría hace dos décadas, logística inversa. Se empezó a pensar en que algunos elementos de producción o que se estaba perdiendo material o que se podía reciclar y era un término o una idea más económica y no tanto orientada a la sostenibilidad. Pero de ahí se empezó. Y bueno, aquí hay una paradoja de lo que se llama el salmón y el diamante. Cómo los seres humanos impactamos, por ejemplo, en el ciclo de vida del salmón, porque nos comemos los huevos, el salmón que está más pequeño, el salmón que está más grande, bueno, dañamos el ecosistema del salmón, bueno, los creamos en criaderos y el diamante. Y como también pensamos en hacer la tasa la tasa de recuperación. O sea, tienes el diamante, tienes el diamante. Y con lo del salmón es que hay que tratar de proponer que la vida del salmón se respete para que pues, pueda continuar sin la intervención de los humanos. Los que estuvieron el lunes, se habló también del consumo, por ejemplo, del cobre. Y pues, la verdad, preguntas del futuro, ¿cómo vamos a hacer en el 2025 para obtener 65 toneladas de cobre? Cuando en ese momento reciclamos 5, o países, por ejemplo, que exporta más, que es Chile, produce 5 o 6. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Esta es la idea de economía circular de el EIT Materials y habla de cómo la Unión Europea se está alineando para que este sea el futuro económico y que la mayoría de los materiales se reutilicen, se reciclen y haya el menor o la menor cantidad de waste, o sea, basura, desecho en todo el proceso. Hablando de la acción por el clima o el cambio climático y de que debemos estar todos alineados y tomar acción. La protección de la vida marina, la protección de los ecosistemas, la biodiversidad terrestre, la paz, la justicia. Bueno, este SDG, yo digo SDG, pero en español, objetivo del desarrollo sostenible. En este momento hay pues un debate total porque es muy difícil que como nosotros, como humanidad, tengamos esta idea de la paz y que podamos influir en otros países. Ahora, pues por lo que estamos viendo, aquí digamos, cerca a Alemania, vemos como
tener problemas de guerra afecta literal todos los indicadores que se han trabajado. O sea, se han tomado medidas únicas dado pues al conflicto. Entonces, y más adelante posiblemente hablemos de eso. ¿Qué pasó? En el caso de la energía en Alemania, la matriz cambió totalmente y la idea de que ellos tenían, pues digamos que ya no va a ser como ellos tenían planeado, solo porque obviamente ya no están comprando gas de Rusia. Bueno, y la idea es que todos, la alianza y que todos trabajemos juntos pues, para cumplirlos. Que estos no solo sean unos objetivos de la Unión Europea, sino de que todo el mundo trate de colaborar y que esté constantemente en el trabajo continuo de cumplirlos. Bueno, ¿por qué nos debería importar esto? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo podemos contribuir para ello? Pues hacen y se explican, ellos entregan un set de indicadores. Básicamente, tenemos los objetivos y tenemos unas subdivisiones. Un ejemplo, pues estos son todos los indicadores y todos, digamos, subtemas. Entonces tomé un ejemplo que es tener energía limpia y para todos. Entonces ellos tienen unos indicadores, bueno, el completo set de indicadores son 231. Entonces en cada indicador ellos ya están hablando, por ejemplo, en el número 1, proporcionar a la población con acceso a energía. Entonces ya ahí de cada uno salen unos indicadores. A ver. Ajá. Bueno, entonces proporcionar a la población que depende principalmente de combustibles y tecnologías limpias. Y ellos hacen un reporte y explican qué han mejorado y cómo lo han mejorado. Entonces, esto es un ejemplo. El acceso al combustible de las energías limpias aumentó y bueno, que ha mejorado y que no ha mejorado. Y cuáles son los principales problemas de esto. En línea de los objetivos de sostenibilidad, o sea, lo que se llaman los SDGs, tenemos lo que es el Pacto Global. El Pacto Global es una iniciativa que comenzó con las empresas y dice que las empresas deben tener 10 principios básicos, están ahí enumerados, pero básicamente es respetar los derechos humanos, que las empresas respeten el medio ambiente, que no haya corrupción y que sigan las normas laborales. Pues la Organización Internacional del Trabajo, pues que no haya ninguna violación. Tenemos como el Pacto Global se une con los SDGs, cada uno de esos 10 principios, en cuál de los indicadores que les mostré más adelante aporta. Entonces ahí ellos hacen como una mezcla, porque habían empresas diciendo, no, es que vamos a reportar con los SDGs y ahora el pacto o solo el pacto, y entonces ya les dijeron, no, aquí van a reportar entre los dos. Y les quiero explicar esta diapositiva, que es el landscape, la mirada, la visión del reporte de la sostenibilidad. Entonces, como les dije, en el 2015 se enviaron los objetivos de sostenibilidad, el Pacto Global, bueno, y unas ciertas iniciativas. A partir de esas iniciativas, marcos de informes, como la Iniciativa Mundial de Reporte, o sea, el GIA, y bueno, tenemos otros, empezaron a mejorar la forma de presentar informes en temas de sostenibilidad y estas empresas que empezaron a entregar esos reportes empezaron a estar mejor rankeadas, o sea, empezaron a tener una parte de visualización por compañías que hacen rankings en finanzas y empresas, la mejor empresa sostenible, bueno. Y ahora
O sea, hoy, 2023, ya estamos hablando de regulaciones en Europa. El profesor Juan Manuel el lunes habló de la CSRD, Corporation Sustainability Reporting, bueno, la directiva del reporte sostenible, que viene ya en vigencia en el 2023. En Alemania ya empezó la vigencia de esta normativa. Bueno, quiero que tengamos esto muy presente, que son los objetivos globales, o sea, de una visión grande. Tenemos unos marcos de informes, que es prácticamente tomar esa visión o esas ideas o esos principios y convertirlos en informes. O sea, hacer de esa idea macro unos indicadores y unas actividades y eso hacer un reporte. Y luego de tener esos reportes y hacerlos públicos, tenemos unas compañías que hacen unos rankings para decir quién es la mejor compañía o quién es la mejor ciudad. Y a partir de eso, ya en otro lugar tenemos regulaciones. Ya empezó, o sea, normas y leyes. Entonces, hablemos de algunos de los principios o de los principios que tenemos como objetivos. Tenemos la reducción de efecto invernadero. Esto es un principio y explica cómo se deben cuantificar las emisiones y cómo una empresa, por ejemplo, es cero emisiones, cómo lo puede compensar o cómo lo puede. Ellos hablan de impacto y de retribución. Entonces hay muchas empresas que ya dicen somos cero efecto invernadero y explican pues obviamente por qué. Tenemos los principios de inversión responsable, que es prácticamente de 3 grandes áreas: medio ambiente, social y de gobierno, como es el proceso de invertir en, digamos, una empresa o las compañías y cómo están respaldadas, o sea, qué es en lo que se está invirtiendo. Tenemos ahora los informes de sostenibilidad. ¿Qué es un informe de sostenibilidad? O sea, me han hecho esa pregunta. Básicamente es medir, divulgar y rendir cuentas a las partes interesadas sobre los objetivos de desarrollo sostenible o sobre la sostenibilidad. ¿A quién le interesa esto? Pues depende. Y hay formas de hacer el informe. Hay empresas que hacen informes basados en los stakeholders, o sea, las partes interesadas, la comunidad. Hay otros que quieren hacer informes para los accionistas, para invertir, como lo vieron antes. Ahora ya se están hablando de principios de invertir el capital. Entonces, depende de a quién y cómo es que se hace el informe de sostenibilidad de las empresas. Este es un ejemplo que está aquí en la izquierda de que depende del ciclo de la mina, cómo está el estrés, o sea, donde se hizo mayor énfasis en la entrega de los informes. Bueno, de los informes de sostenibilidad, estos los llaman los 5 grandes, o sea, los Big Five. La divulgación del proyecto de carbón, que es el primero, la Junta de las Normas de Divulgación Climática. Esto habla más como el clima impacta al negocio o del negocio. La segunda son el guía, que es en este momento una de las más completas, que es la Iniciativa Mundial de Reporte, y la IIRC,
que es la integración internacional sobre los reportes. Entonces, ¿cómo el negocio impacta al medio ambiente? ¿O cuál es el impacto? Y cuando hablamos de impactos negativos y positivos. Bueno, y está la SASB, que es la norma, la Junta de Normas Contables de Sostenibilidad. Ya empezamos a hablar cómo hacer entrega, o sea, como lo que se llamaría el tercer informe. Tenemos el informe financiero y hablamos ya de tener un informe contable sobre sostenibilidad. Básicamente, en números, cuánto se está aportando, cuánto del profit de la empresa, o sea, de la rentabilidad se está entregando a la comunidad. Y bueno. Voy a hacer una pequeña descripción de la Iniciativa Mundial del Reporte, o sea, de la guía, porque es un ejemplo de casi, o sea, lo que está pasando con todas estas normas e informes de reformas de reportar es casi lo mismo. Entonces, están alimentándose de los principios, como lo dimos, los objetivos mundiales y los principios que se llaman principios. O sea, ¿qué es un principio? Los human rights, o sea, los derechos humanos. Entonces lo llaman. Los derechos humanos es un principio de la sociedad, entonces lo integramos. La Organización Mundial Internacional del Trabajo tiene los principios de cuál es el trabajo seguro, de cómo se debe trabajar, entonces lo integramos. Y así. Y que esta forma de reportar son compatibles con otras formas o otros reportes. Entonces, esto es muy interesante para las empresas porque obviamente van a tratar de reportar de la forma que tenga más integración y que les sirva para muchos otros propósitos. Entonces, ellos tienen pues un reporte, una directriz general. Y luego, lo que ha pasado con el tiempo es que se están volviendo más específicos, hay más protocolos y ya se habla en este momento. Tenían un estándar de económico, ambiental y social y ya hay estándares de una universidad, por ejemplo, cómo se reporta la universidad o un estándar sectorial o un estándar temático que vamos a explicar. Entonces, este es un ejemplo de que han sido criticados y han tenido problemas en el reporte del sector minero, porque hablan que los indicadores que tienen han sido, pues, digamos, en cierta medida débil y que ahora van a tratar de ser más específicos y que esperan que las empresas reporten a mayor detalle. Entonces, hay un borrador para este estándar nuevo que está ahí abajo el link, pues se los puedo mandar. Y entonces ya pide que cada mina, por ejemplo, en la temática del cierre, hable del plan del cierre y que empiece a hablar de números y empiece a entregar datos, por ejemplo, cómo fue la metodología para calcular el cierre y cuánto dinero está pensando entregar al cierre. No sé si todos conocen, pero es un tema muy interesante y nosotros aquí en la Universidad de Alemania tenemos el Centro de Postminería y son cosas que estamos trabajando. La industria minera del carbón en esta región cerró, la última mina cerró en el 2018 y las provisiones son al infinito. O sea, tienen que entregar provisiones financieras y los compromisos, lo llaman así, los compromisos de entrega del cierre son a eternidad. Entonces, vamos a ver esto cómo evoluciona. También está la integración en esta nueva estándar de la relación con
con los SDGs, o sea, con los desarrollos sostenibles. Entonces ya habla específicamente del carbón, o sea, ya entra entra en un sector que es la minería. Tiene una propuesta de cómo van a ser los indicadores y cómo va a ser este informe. Ahora del informe minería se centra en el carbón. Y entonces luego dice, bueno, en el carbón, y el carbón aporta de esta manera o impacta de manera positiva o negativa, no se sabe, pero bueno, es lo que usted va a tener que informar en estos SDGs y de esta manera. Entonces cada vez se está volviendo más específico y más, digamos, estricto, y vemos cómo hace una mezcla de principios. También se integran más, entregan más estándares sobre la integración de los objetivos de desarrollo sostenible para empresas en general, o cómo lo hacen los inversionistas, o cómo se puede hacer un análisis sobre la compañía y eso. Bueno. En el sector carbón ya hay una esto no sé cómo lo podríamos llamar, template, o ellos te entregan esto, lo ven en pantalla, ya se entregan, te entregan una idea de cómo tú deberías hacer el reporte y qué es lo que ellos esperan para entregar el reporte. En el del sector carbón salió el año pasado, ya está aprobado. Entonces, por ejemplo, te dice, tiene un tema, que el tema es el 13.9, que habla sobre las comunidades locales, y te pide específicamente que si tuviste alguna reclamación, que reportes cuántas atendiste, cuántas fueron resueltas y cómo hiciste la remediación. O sea, y esto sigue hacia abajo. Entonces, vemos esto, o sea, estas tendencias a que los reportes de manera internacional para cualquier sector, cada vez en el tema de sostenibilidad, pues, digamos que se están volviendo más tangibles, necesitan números, o sea, ya aquí, por ejemplo, en el 308, que es de la cadena de suministro, ya te pide, por ejemplo, el número de proveedores evaluados en relación de los impactos ambientales. O sea, el número de tus proveedores que tú elegiste, por qué elegiste por qué te parece que ese proveedor es el mejor, cómo manejas los impactos negativos. Y aquí también hay algo muy interesante ahora en estos informes, es en decir, describa. Entonces explíquenos cómo es su cadena de suministro. Aunque, pues esto suena algo, muchas empresas no tienen eso y no te lo dicen. Y obviamente pues porque hay otros intereses en eso, pero ahora en esta manera de lo que quiere y a lo que se está buscando en el futuro es que no haya sorpresas, que claramente se conozca de dónde viene un producto y cómo es la cadena de suministro de cualquier cosa que tú tengas, compres, en fin. Vamos a hablar de otra integración. No sé si conocen las normas ISO. Las normas ISO ya tienen una integración a los objetivos de desarrollo sostenible. Simplemente hace la lista de las ISO y explica en cada norma ISO que ellos tienen cómo aporta a cada objetivo de desarrollo sostenible. Aquí está, aquí continúa. Es un documento muy interesante porque muchas empresas tienen las normas ISO y trabajan con las normas ISO. Entonces, lo que también vemos como entidad es que ellos no se quieren quedar atrás, ellos quieren seguir siendo válidos, y lo que están haciendo es ayudar a las empresas a que a través de las normas o el cumplimiento de calidad
también aborden los temas de sostenibilidad. Bueno, ahora vamos a hablar de los índices de calificación de la sostenibilidad. Digamos que tú eres una empresa que entregó un informe de sostenibilidad y que los índices de calificación, o sea, quieres saber ya en el mercado te califican tu empresa. Si tu empresa, pues, es lo que les hablé de los rankings, te dicen estás en tal lugar o estás en tal otro, y antes los rankings era por cuánto dinero pues facturabas, y bueno, ya no, ya ahora los rankings también tienen en cuenta si eres medioambientalmente amigable, o como ellos lo llaman, un riesgo, eres riesgoso. Bueno, por ejemplo, tenemos este ranking que es el de Sustain Analyze. Yo me puse a jugar ahí un ratico con cualquier empresa, y entonces te explican supremamente bien porque ellos creen que es una empresa de alto riesgo para la sostenibilidad y bueno, lo que esto implica. Y aunque no lo crean, empresas, esto ya realmente les interesa, porque que tu empresa esté categorizada como alto riesgo, severo, es una mala calificación y pierdes oportunidades de invertir, de acceder a fondos, bueno, y aquí vemos cómo estos rankings realmente empiezan a importar y a tener validez. Esto es como ellos hacen el ranking. Entonces, si ven en la parte que está verdecita, están los objetivos de desarrollo sostenible. Y ellos hacen un paquete de, digamos, de indicadores que ellos llaman, por ejemplo, necesidades básicas, o cómo la empresa afronta la acción del cambio climático. Y a través de esos indicadores que vienen, o sea, son creados por lo que la empresa reporta, o sea que ya el reporte de sostenibilidad tiene un peso, ellos lo ponderan y le dan una calificación a tu empresa. Entonces, por ejemplo, Newmont el año pasado estuvo en el top 10 del Dow Jones Sustainability. Sí, y entonces ellos explican que cómo hicieron el reporte y qué fue lo que mejor se les fue calificado. Entonces, lo que quiero volver a retomar es que tenemos unos principios y unos objetivos. Estos principios y estos objetivos vienen de conceptos, de ideas. Prácticamente tenemos la idea de qué es la sostenibilidad. Bueno, entonces tenemos ya todo, una estrategia, los objetivos, plan de acción, en fin. De esos principios objetivos, hacia adelante tenemos los marcos de informe. Yo mencioné la Iniciativa Mundial de Reporte, o sea, el GID y el ISO, pero hay varios. Y ahora llegamos a una parte de que a partir de esto ya empezamos con las regulaciones. Importante, que también lo mencioné claramente, pero depende de qué necesites reportar o lo que necesites reportar. Eso es también qué marco escoges y qué es por ejemplo, para los inversores, investors. ¿Cuáles son los más importantes? O sea, ¿cuál es el ranking más importante? ¿Dónde estás evaluado? ¿Cuál fue tu calificación? Y bueno. Y también
a la sociedad o a tu comunidad cómo le interesa que tú entregues el reporte. Bueno, esta la hablamos extensamente el lunes con Juan María, el profesor Juan María, sobre que ya la Unión Europea tiene esta regulación y que vienen otras regulaciones con ella. Por ejemplo, la de finanzas sostenibles. Lo que ellos llaman un producto aquí es un fondo, o sea, un fondo de inversión. Entonces esto ya tiene una nueva calificación y explica cómo los fondos o la decisión que tú, por qué, o explicar cómo, por qué tomaste la decisión de tomar ese fondo. Y si, por ejemplo, claro, tiene un riesgo a la sostenibilidad. Entonces aquí te dan un criterio y te dicen que no y te dan unos puntos. Tiene un objetivo de inversión sostenible. Entonces el fondo que estás eligiendo aporta la sostenibilidad o no. Promueve características medioambientales o sociales. Y aquí también está la idea de, es un riesgo, o sea, solo integra riesgos de sostenibilidad. Bueno. Este reglamento tiene, a lo que lleva es que te da cierto, sí, unos puntos y luego depende de esto, puedes tener hasta, pues, si mientes y si dices sí, si tenía algo de, de que promedia la sostenibilidad, este tipo de inversión y bueno, y te demuestran que no, pues vas a tener que pagar. Y volvemos a algo que también hablamos el lunes, fue que ojos que no ven, pues ya no más, ya eso no va a ser aceptado, no más. En Alemania, en este año, empezó en vigor una ley que viene, digamos que encadenada por este marco de legislación de la Unión Europea. ¿Cómo sucede esto? Como vieron en esta diapositiva, esto se empezó a hablar. O sea, ya se había salido el borrador desde el 2021. Y desde el 2021, 2020, 19, también en Alemania, gracias a estos borradores de estas normas y regulaciones, se empezó un proceso de crear una norma sobre la cadena de suministro. Porque se identificó que no solo empresas alemanas, sino que empresas que operan en Alemania, pues estaba pasando lo que, sí, sabemos, no se sabía bien, ojos que no ven. Y se empezó un gran movimiento político de que, bueno, es que eso no era legal. O sea, no decir de dónde viene la camiseta de esta empresa no es ilegal. Ellos no tienen que decirlo. Bueno, pero ya se acabó. Desde enero del 2023 se empezó pues esta ley. Es la primera ley que hay sobre responsabilidad empresarial en la cadena de suministros en Alemania, y lo que busca es que en toda la cadena de suministro, o sea, repito, en toda la cadena de suministro, se respeten los derechos humanos. O sea, es decir, la materia prima, sé que está en la mina de carbón en Colombia, hasta la entrega final del producto, que sería la electricidad, digamos, en ese caso hipotético. Entonces, vemos como las empresas tienen ya una restricción legal. Pero, bueno, ven mi pantalla. Lina, ¿tú puedes ver mi pantalla? Sí. Listo. Estamos Bueno, viendo Supply Chain Act. listo. Eso es el nombre de de la norma en el inglés. Esta es la norma en alemán. Ellos, obviamente, también la entregaron en inglés porque la idea de esto es que
las empresas que operen en Alemania también van a tener que regirse en esto. A ver si vemos esto. Bueno, pero no tiene audio. Ah, ok, ahí están los subtítulos. A ver, yo miro. Ok, sí, sí. Bueno, bueno, no tenía audio, pero bueno, yo les mando pues el link. Básicamente, lo que les expliqué por ley desde enero es que las empresas tienen que entregar su, o sea, ya lo tienen que hacer, ay, se me olvidó su plan chain, sus proveedores, su línea de proveedores, desde o sea, materia prima hasta entrega de producto, tienen que analizar los riesgos de su cadena de suministro, Y de la cadena de suministro, o sea, se lo están haciendo ahora, en este momento lo tienen que entregar. No sé si todos estuvieron el lunes en la clase, pero por ejemplo esta botella, que es de metal, allá tienen que hacer, o lo que vimos de materias primas especiales, de los paneles solares y bueno, el litio. Ahora, las empresas alemanas que operan en Alemania, que venden en Alemania, tienen que entregar la cadena de suministro, analizar la cadena de suministro, hacer un reporte de lo que se llama documentar los riesgos de esta cadena de suministro específicamente. Vieron ahí también en el video que si hay alguna violación, luego de que ellos obviamente entreguen, porque es una realidad, lo sabemos, hay lugares o hay elementos de la cadena de suministro que tienen graves problemas, entonces ellos primero lo reportan y tienen que entregar un plan que va a ser evaluado de cómo van a mejorar eso. O sea, ¿quieres seguir vendiendo estas botellas aquí? Listo. Vas a hacer el plan de cómo tú, como empresa, porque tú tienes ese proveedor, lo vas a mejorar. Y a partir de la mejora, de cómo lo mejoras, si no lo haces, pues vas a tener lo que ellos llaman una penalización económica. Si
existen muchísimos problemas, violación de derechos humanos, trabajo infantil, se te va a hacer un caso de corte. O sea, aquí ya. Y la idea de esta ley es que cada vez sea más empresas los que tengan que reportar de esta manera, los que tengan que reportar y ser incluidos. Entonces a esto nos estamos tornando. Esto es algo, pues aquí voy a hacer una pequeña, un pequeño resumen. Los informes de sostenibilidad ya se convirtieron, en mi punto de vista, parte de la cultura. O sea, ya este 2020, ya. Informes de sostenibilidad de ciudades, de empresas, de todo. Los marcos de informes de sostenibilidad se integraron con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso es que son tan importantes. Yo les recomiendo que si no los han leído, que si no han visto los indicadores, los subindicadores, se le den una mirada, porque ya casi todos los informes están integrados. Los marcos de informes de sostenibilidad se entrelazan entre sí. O sea, ya los empezamos a ver, ay, sí, reportas en la ISO, también estás reportando esto, y va a llegar un punto en que eso va a ser uno. O sea, por facilidad también. Con lo mismo digo que entramos en un consenso de conceptos. Consenso es una palabra que se utiliza mucho aquí en Alemania. Significa que todos vemos lo que es una idea y la vemos de la misma forma y la interiorizamos de la misma forma. A eso va la ley. Tú eres muy sostenible. Ah, sí, muéstrame qué sostenible eres. Entonces, vamos a llegar a ese consenso de sostenibilidad para tu empresa. La calificación, bueno, otro resumen ahí es que cada vez las comunidades tienen mayor importancia y estas calificaciones a partir de estos informes de sostenibilidad impactan, o sea, tienen ya un impacto en el mercado. Y lo que les dije, no solo ese es el caso alemán, seguramente veremos esto pues en otras medidas y en otras velocidades en otros países, pero los niveles de exigencia van a ser mayores. Y aquí ya se está hablando de un proyecto de ley sobre cargar, o sea, aquí les encantan los impuestos, es uno de los países de impuesto para todo, pero se va a tratar de poner impuesto, a la traducción sería las cosas inútiles, o sea, lo que se produce de forma inútil, que realmente no tienen, pues, algo de, pues va a haber unos niveles de que se habla ya de que realmente es necesario, bueno, no es tan necesario, no sé. Digamos que una planta falsa. Bueno, esto es un cactus de verdad, pero digamos que esta plantica es falsa, entonces que la vendan. Entonces ya aquí hay una evaluación de la carta, dice, bueno, esto que tú vendes en tu empresa, pues para la humanidad realmente no es tan necesario, es algo decorativo, bueno, y le va a poner unos puntos y le voy a cargar un impuesto, tanto como para la empresa como para el consumidor. Y así, obviamente, lo que quiere hacer, en cierto modo, el gobierno es no lucrarse con esto, sino que reducir la cantidad de cosas innecesarias en la producción y también que el consumidor, pues, adquiera cierto nivel de conciencia. Y bueno, aquí se están yendo por esa línea. A ver, vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Bueno, ya aquí les quiero explicar les quiero explicar la actividad de sostenibilidad o de qué se trata un caso de sostenibilidad. No sé si lo han hecho antes. La idea con este caso de sostenibilidad es que ustedes tengan unos días, pues tienen, no sé, 19 días, para que elijan entre la opción A o la opción B. La opción A, para el caso de sostenibilidad, es que trabajen en algo ya existente. Por ejemplo, leer un informe de sostenibilidad, elegir un párrafo o
yo les recomiendo algo que ustedes conozcan, trabajen, tengan cierto nivel o, no sé, experticia y busquen o propongan cómo mejorarlo. Unos ejemplos es, por ejemplo, coger el reporte del 2023. Si no conocen de los SDG, es una idea fantástica, porque ahí van a ver cómo el mundo se reporta al mundo. Eso es el reporte de sostenibilidad. Entonces, cómo la UNESCO reporta al mundo a partir de los datos entregados en el mundo. Bueno, y cómo ellos elaboran un reporte y bueno, ustedes se escriben ahí si quieren, lo podría mejorar de esta manera o aquí no hablan de mi país o buscan el reporte de Colombia y miran en su país o no hablaron en este reporte de Colombia y no hablaron de mi región en este tema en específico. Bueno, ya es muy libre. También elegir una empresa. Por ejemplo, yo trabajé en este informe de sostenibilidad del Cerrejón, de cómo se podría mejorar. Uno pues escribe un pequeño párrafo, aquí exactamente en este lugar, me parece que pues yo escribí que faltaban datos sobre el proyecto de los que ellos están hablando, pues que no era muy claro si tenía fecha, hora, cuándo empezaba, terminaba, de qué se trataba el proyecto. Bueno, entonces como la idea de este caso de tutoría es que ustedes pues o tomen algo que no que existe o que este me gusta mucho, tienen una idea su idea de negocio. Yo sé que muchos acá quieren hacer un emprendimiento o están en la idea de tener pues su empresa, entonces que escriban sobre su empresa y la sostenibilidad. O también escuché que hay muchos estudiantes doctorales que a mí me tocó hacer esto, me tocó escribir cómo mi tesis doctoral aportaba a los objetivos del desarrollo sostenible, porque eso es un requisito aquí para que mi tesis sea aprobada. Yo tengo que escribir por qué mi tesis aporta a los SDG. Entonces, para que vean ya cómo está también cambiando la forma académica de trabajar. Este es un ejemplo de un chico acá que tiene una idea de hacer una máquina automática de grano. Pues eso no es una foto ahí en internet, pero la idea de él es hacer un prototipo y es poner estas máquinas automáticas en lugares problemáticos, por ejemplo, cuando hay un desastre natural o cuando hay una guerra o lugares en los que se sufre hambre por cierto tiempo y que sea más fácil la distribución, porque pues la distribución es un poco difícil, entonces que hayan estas máquinas, que alguien obviamente se encargue de llenar la máquina, pero que pues digamos que sería más fácil para que pudieran acceder a la comida. Entonces, pues él explica cómo su invención o cómo su idea que él tiene, pues ayuda a la sostenibilidad en el marco del objetivo sostenible número 2. Bueno, en la idea de la propuesta A, o sea, la propuesta de algo que ya existe, pues pueden elegir una empresa que les interese o que les interese trabajar, una pionera en la tecnología. Esta empresa me interesa porque está haciendo esto y bueno, o que opere, bueno, que esté en donde tú vives y te interesa porque eres una parte interesada, o sea, eres un stakeholder de esa empresa porque es la empresa que está aquí en la esquina. Bueno, entonces, que tú tomes un tema, la responsabilidad minera, la responsabilidad del cierre minero, bueno, en la economía circular. Aquí puse el ejemplo de cómo Anglo American habla sobre los objetivos del desarrollo sostenible y cómo ellos están haciendo la estrategia de sostenibilidad a partir de esto. Bueno, esto es otro ejemplo de una universidad en Colombia, de cómo ellos hicieron el primer reporte de sostenibilidad en su universidad y pues cómo se organizaron o cómo hicieron para tener este reporte. Entonces, si quieren elegir algo, pueden elegir la universidad o el laboratorio en el que trabajan y cómo pues ustedes mismos van a hacer un informe y lo van a presentar a la universidad, o cómo una cooperación o un curso les puede ayudar,
O, por ejemplo, yo vi que en la Universidad de Oviedo hay una iniciativa del campo sostenible. Bueno, hay muchas ideas. Es que ustedes elijan una, por eso lo tengo tan abierto, por eso es que, porque realmente no sé en qué, o sea, en qué niveles estamos. Hay personas que trabajan estos temas y hay personas que apenas están conociendo esto. Entonces, lo quiero dejar muy abierto. La idea es que me entreguen algo así, un título, un nombre, el principio o el estándar que están siguiendo o que quieren trabajar con. Una metodología si la tienen o poner no aplica, pues porque en todas partes no hay metodología. Una descripción o un análisis de lo que hicieron en el caso de sostenibilidad. Y si tienen un resultado, guión análisis también, o sea, porque a veces el resultado es el análisis, o sea, el resultado puede ser, analicé esto de esta forma y bueno, eso no lo habían hecho. Entonces también es un resultado. Otros ejemplos de lo que pueden elegir es, por ejemplo, la definición de sostenibilidad para la empresa. O sea, tienen una empresa o quieren hacer un emprendimiento, entonces van a hacer la visión, que es B, la misión y los objetivos. O sea, básicamente basados en la sostenibilidad. Lo que les dije, mi tesis, ¿a qué SDG aporta? A mi tesis doctoral aporta estos 3 SDGs, en gran medida a este por esto y se puede decir que este indicador es por eso, o sea, una justificación de tu, bueno, obviamente hay que escribir un poco de tu trabajo doctoral, o sea, de qué se trata. Elegir un componente, por ejemplo, de un material, de algo. Un ejemplo, el módulo solar. Entonces elegí el silicio cristalino, entonces le hago la cadena de suministro del silicio cristalino, explico de dónde viene esta mina o elijo la mina donde viene y digo que para la capacidad, para lo que estamos planeando en módulos solares, necesito tanto y bueno, o sea, eso es un pequeño análisis, ya eso es en cantidades y en volúmenes. El caso de los bioplásticos, que el profesor Juan María lo habló el lunes, que es algo que se está trabajando mucho, la creación de nuevos materiales, la creación de, a través de la impresión 3D, de materiales cerámicos con plástico, plástico con cerámico, para la optimización de materiales, bueno. También aquí tengo uno muy fácil para las personas que no están muy dentro de los temas de la sostenibilidad, es que, como les dije, la UNESCO tiene en este momento una gran iniciativa de que cada persona es responsable de la sostenibilidad. Entonces, tiene creo que 2 o 3 historias sobre cómo cada ser humano pues aporta la sostenibilidad. Entonces me pueden escribir según estas iniciativas que tiene la UNESCO, ustedes cuál están haciendo, cuál se van a comprometer y por qué, y bueno, eso es muy fácil, pero bueno, si les interesa. El reciclaje del magnesio, bienvenido. Diana, perdón, te interrumpo. Ahí tenemos una pregunta de Felipe Rastrollo que dice que si tiene que ser sobre materias primas, bueno, que si, o puede ser sobre productos financieros, por ejemplo. Ay, muy buena pregunta. Sí, sí puede ser. Pero ya voy para eso. Bueno, la alternativa a una materia prima, alternativas de la tecnología. Yo lo puse sobre materias primas porque el profesor Juan Manuel dio muchísimas opciones en la clase del lunes. Entonces me pareció como que podría ser algo como una línea, pero lo puedes hacer de lo que quieras. Pues los tengo lo de la rutina del día o bioplásticos. Bueno, el caso Tesla, que es supremamente interesante, sobre la materia prima, sobre el mercado de automovilístico, sobre los precios de los autos, o sea, bueno, la necesidad global de litio en el 2050, de eso también hablamos, entonces,
pues ahí les explicaron más o menos cuántas son las capacidades, cuánto necesitamos, cómo lo vamos a hacer. Entonces la idea es que ustedes describan un poquito, bueno, esto es otro ejemplo de la opción número A, que es algo que existe. Entonces existe este reporte. Entonces esto fue un ejemplo del semestre pasado, que alguien dijo, ay, voy a hacerlo sobre este reporte de vertimientos múltiples del agua en una mina de cobre de tal empresa. Entonces, decía literal que garantizaba la calidad del agua y que se mantenía en las normas del reglamento. Entonces, bueno, la idea de aquí es que se hizo, pues, se hace un pequeño debate de cómo, bueno, el documento no menciona los problemas de la salud, qué podría conllevar, qué tipo de agua, cuáles son los vertimientos, cuáles son las cantidades, cuáles son las actividades que forman la parte de limpieza del agua, cuáles son los procesos, no tienen posibles estrategias, si las tienen. Bueno, valores comparativos, eso es supremamente importante. Si tienen, pues, cuál es el proyecto, bueno. Y pues la conclusión que me pareció, y fue literal, eso es una copy-peggy más o menos de la entrega de un estudiante que escribió algo que es muy básico, o sea, es un reporte de sostenibilidad y violar la ley y mantener la calidad del agua, pues es lo mínimo, o sea, eso ya es de esa línea aparte, entonces, ¿para qué haces el informe de sostenibilidad? También hay una parte que se habla de que la responsabilidad se va más allá de la ley, o sea, está la ley y qué tan responsable, que sabes que pues, los valores mínimos pues, son los mínimos y por eso están establecidos, ¿qué estás haciendo de más? Demuéstrame que tú estás haciendo algo por la calidad del agua en la región o por los niveles freáticos. También se hablaba ahí más adelante pues, en ese informe. Entonces, sí, esa es la idea de lo que se está tratando de proponer en este ejercicio. Como les dije, aquí hay un estudiante en esta universidad siendo un dispensador de grano, pues automático, no se llama Daniel Ali, es un ejemplo. Entonces la idea es que escriban tu nombre, que es el nombre con el que se les va a dar el certificado. La institución, Universidad de Oviedo, soy estudiante de Ingeniería Mecánica y bueno, el principio del estándar. Este estudiante no sabía que su idea, porque él solo la tuvo la idea por casualidad, a partir de que estuve en un workshop con personas de Ucrania y que están aquí en este momento en Bochum, y dijo, bueno, es que, ¿por qué no ponen dispensables de comida? Bueno, no, lo voy a diseñar, bueno, y está en eso. Entonces, la idea es que los pongan en el metro y como pues este emprendimiento que él tiene o esta idea, a qué SDG aporta y por qué. Y bueno, obviamente sí tiene una metodología porque pues está haciendo investigación de dispensador de comida, tiene un diseño conceptual, va a tener que ir al laboratorio, va a tener que testear el dispensador, bueno, y va a tener que pesar pues, otras cosas del mercado, cómo va a llenar el dispensador, quién lo va a hacer, bueno, en fin. Pero pues obviamente se hace una descripción de lo que él quiere hacer y por qué esto contribuye pues a los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, también habla sobre la alimentación y reducir los desperdicios y bueno. Y en un resumen que él va a hacer pues 3, 4 frases es que pues a qué realmente contribuye, o sea, contribuye a que no haya pues, muertes por inadmisión, que la alimentación en este momento de catástrofe o si es una inundación o lo que sea, pues esté disponible y bueno. Este es otro ejemplo de una... Diana, perdón, tenemos otra pregunta. Pablo nos pregunta que, hola, ¿algún ejemplo en educación? Sí, está, por ejemplo, este es de la universidad. Esta universidad en Colombia quiso presentar el primer informe de sostenibilidad de las universidades de Medellín. Entonces, eso no se había hecho nunca y ellos se crearon este proceso y lo enviaron. O sea, ellos, ahí hay estándares para universidades.
de cómo se debe reportar la sostenibilidad, por ejemplo, eso. Bueno, y aquí en Europa, Diana, veo que tienes links de Uniobi, Sí, no, de esto es, esa por ejemplo, parte de porque sostenibilidad. ustedes tienen aquí, pues tienen programas de sostenibilidad, podrían hacer una cooperación, tienen un centro de sostenibilidad en Oviedo, tienen pues muchas opciones. Entonces, simplemente, pues, me encanta. Bueno, ellos, o sea, hay muchas opciones de cómo ligar esta idea, por ejemplo, si son una universidad, la Universidad de Oviedo va a hablar con el Centro de Sostenibilidad de Oviedo y van a hacer un programa que se base en cómo la universidad va a reportar esto, punto. Bueno, espérenme, sigamos aquí y vamos para acá. Este es un ejemplo, pero pues realmente no se llama así y no es de limonada, pero más o menos de una empresa, de un emprendimiento que esa persona quiso, porque se lo pidieron, tener en su página web la descripción o bueno, sí, le dijeron, bueno, y esto, ¿qué aporta la sostenibilidad? ¿Por qué tu limonada es diferente? Y bueno, entonces se le ayudó a escribir, esto fue un borrador aquí, pero se le ayudó a escribir su declaración de sostenibilidad para su sitio web. Si tienen ustedes un emprendimiento o tienen una idea, entonces ustedes escriben. Eso es supremamente importante. Ya entendieron o ya vieron que ya hay que reportar. O sea, empresa que no reporte, pues literal ni se toma en cuenta. O sea, aquí reportar ya es algo cultural. Entonces, si no tienes una declaración de sostenibilidad, si no tienes objetivos enfocados a la sostenibilidad, pues ya las teorías, por ejemplo, básicas de cómo hacer unos objetivos estratégicos de una empresa han cambiado, ya tienes que tener esto en cuenta. Entonces esto prácticamente pues es un ejercicio, digamos, en el que quiero que se esfuercen. Si es su tesis mejor, porque eso es obvio, les va a servir, hasta lo pueden poner ahí, no sé, o después de la introducción, ¿cómo van a aportar a la sostenibilidad? Entonces, la idea es que encuentren, después de leer ciertos artículos o ciertos principios o elijan un informe de sostenibilidad, cómo lo van a reportar. Ay, se acabó. Y esos son los ejemplos que tenía. Tenía uno de una tesis, pero bueno, les puedo decir que como me tocó a mí hacer en mi tesis. Mi nombre, el título de mi tesis es la responsabilidad en la cadena de suministro del carbón en Colombia. Bueno, entonces, mi nombre, mexicano. Al principio de estándar tengo muchos, pero pues básicamente me basé en los de SDG. En el número 8, creo que sí, que no me falte la memoria, trabajo, work, safe work. Ay, ¿dónde está? Espera. Dicen work. Bueno, lo llaman diferente. Número 8. Número 8. Bueno, la metodología obviamente sí es muy larga, pero ¿qué hice? Traté de mejorar la seguridad industrial en las minas de carbón que alimentan o que son parte de la cadena de suministro de una empresa aquí en Alemania. Entonces, escribir por qué es importante,
que los trabajadores de las minas de carbón regresen a su casa, porque pues escribí también que la empresa alemana tenía una estrategia de responsabilidad y cómo desde la empresa, o sea, que es como desde el top de la cadena de suministro, cómo se veía hacia la entrega de la materia prima. Y bueno, pues la conclusión es que la empresa invierte cierta cantidad de dinero para que las minas de carbón, que son proveedoras de su empresa, pues se mejoren en la seguridad industrial o seguridad laboral o seguridad minera, bueno, como lo llamen. Y ya, y pues sigo escribiendo y seguiré escribiendo y es más o menos ahora, eso es lo que se está haciendo. Los informes de sostenibilidad, obviamente esto pues, es un proyecto doctoral, pero los informes de sostenibilidad se basan en escribir y luego de escribir pues se están adaptando a la forma de entregar con los indicadores, o sea, ya lo que les dije, ya no es que van a decir, ay, soy muy sostenible, maravillosos, no, ya eso no funciona. Aquí ya hay que decir, tengo un proyecto, invertí esto, en ese proyecto tenemos estos resultados. Hemos tenido 5 accidentes en estas minas, esto se manejó de esta manera, se debe mejorar de esta otra manera. Y bueno, esa es la idea de la propuesta de la actividad de tutoría. La idea es que tienen 10 bueno, yo no sé aquí, yo les tenía por acá cuántas páginas. Ay, no, no diga que eso se borró. Sí, se acabó. Aquí no está. No, pues mínimo una página, máximo 3. No, ¿por qué? Porque si ustedes miran un reporte de sostenibilidad, bueno, pues no. Diana, tengo una pregunta. Estos reportes de sostenibilidad en Alemania, ya que nos comentas este caso específico, ¿están contemplando los cálculos de la huella de carbono, el carbon footprint? Sí, eso ya es un reporte diferente. Eso ya se convirtió en un reporte diferente. Y entonces, aquí las empresas te dicen somos cero emisión. Y cuando vas a pedir un trabajo o estás pidiendo un trabajo, te escriben como te dijera, te escriben somos sostenibles, o sea, como ven a trabajar con nosotros, tenemos 0 emisiones de carbono, o sea, como algo bueno. Ven a trabajar con nosotros que estamos en este momento en 0 emisiones de carbono. Hola. Ok, sí, porque sé que en el caso de Australia es obligación, de hecho, para todos los negocios, desde la empresa minera, la Big Company, o hasta el restaurante más pequeño, de reportar su carbon footprint. Sí, aquí Quería lo tenemos preguntar. nosotros. Pero te voy a decir algo, o sea, nosotros como universidad estamos en este momento en ese proceso. Como universidad vamos a tener que entregar ese dato y lo estamos trabajando, porque no lo teníamos. O sea, pues sí, a veces uno piensa, somos una universidad, pues somos diferentes, no somos una empresa, pero no. Aquí ya las regulaciones son para todos y obviamente, aunque no lo crean, pues nos dimos cuenta que sí tenemos una huella alta porque tenemos un dormitorio y tenemos que calentarlo en invierno. Entonces, obviamente eso es una huella. Y la tenemos que empezar a reportar. O sea, esto es hasta bonito, o sea, a mí me gusta el tema, es lo trabajo, yo soy ingeniera industrial, hice finanzas, el mundo financiero no era para mí, empecé la sostenibilidad y creo que terminaré en sostenibilidad y me parece que lo que está pasando es maravilloso, estoy súper feliz de ver como que ya ahora tenemos regulaciones, cada vez las regulaciones son más claras,
las reglas del juego son claras para todos y a lo que vamos a llegar. O sea, yo creo que esto, o sea, estamos en un momento histórico, así, vamos a llegar a un momento, ya llegamos, ya están las primeras regulaciones. Y lo que va a pasar en 20, 30 años, pues, vamos a ver. Esto viene porque se dieron cuenta que estos objetivos, pues sí, muy lindos y la gente los conoce y los escuchaba y bueno, los indicadores, pero no estábamos haciendo lo que realmente deberíamos estar haciendo para poderlos cumplir. Y de ahí es que nos estamos volviendo más estrictos y seguramente no vamos a volver más estrictos. Bueno, si tienen alguna pregunta del caso de sostenibilidad, yo les voy a mandar un correo, pues, con los lineamientos, que es una hoja, que por favor tienen lo que ay, yo los espero, ¿dónde está? Espérenme, era aquí. Ah, no, aquí no les escribí, bueno. Si necesitan algún feedback, si necesitan alguna asesoría, me pueden escribir, nos encontramos por Zoom, hablamos. Los temas de sostenibilidad también es algo que es importante decirlo, pues es muy difícil que te digan, no, eso está mal. Pues no, porque la sostenibilidad es un concepto que se ha ido construyendo con el tiempo, como lo vemos, y lo que estamos haciendo es volvernos más estrictos con lo que tenemos en una idea en nuestra mente de lo que es la sostenibilidad. Entonces, lo que sí podría decir, no, sé más más detalle en esto y bueno, eso sería como pues la asesoría o la tutoría o el feedback si lo quieren hacer. Lo que nos llega a nosotros mucho, porque nosotros aquí estamos teniendo lo que se llama la Oficina de Sostenibilidad en nuestra universidad, son personas que están haciendo la tesis de máster y llega y dice, ay, yo estoy haciendo esta tesis de máster, porque como les dije, ya es algo que se está solicitando acá en la universidad y no sé cómo mi máster puede orientar a los objetivos de desarrollo sostenible. Y tiene una tesis maravillosa de cómo hacer, por ejemplo, tenemos uno que está haciendo un diseño para hacer jardinería o sea, en el agua, que tiene un nombre, se me olvida, y pequeña escala, o sea, en las casas. Entonces el chico está haciendo ese diseño y bueno, es preguntando, ay, pero yo no sé si esto, sí. Entonces esa es la idea de que pues, hagan la actividad de tutoría si les interesa, si lo necesitan. Y bueno, pues literal lo que estamos haciendo también a nosotros con estos proyectos es que posiblemente sacaremos una publicación de todos los casos de sostenibilidad que tenemos de todos los chicos y al final pues decimos, mira, decimos este proyecto de hacer casos de sostenibilidad o hacer como un resultado también. Estas personas han trabajado de esta manera la sostenibilidad en estos temas específicos y eso pues lo publicaremos. O sea, yo creo que ese va a ser el futuro pues de este tipo de actividades. Y si tienen alguna duda, hay muchas ideas o pues hasta artículos científicos de casos de sostenibilidad. Obviamente pues lo que es un artículo científico es muchísimo más trabajo, pero pues también los hay. Bueno, ya que lo mencionas, sería interesante que los interesados en esta actividad de mentoring puedan, bueno, los que sean estudiantes de doctorado o máster, puedan relacionar su tesis doctoral o de máster en un caso en este caso de estudio de sostenibilidad. Es una opción, creo que les aportaría o nos aportaría pues a nuestra investigación. Les voy a dar un ejemplo. Aquí hubo un chico que es de Latinoamérica, entonces me mandó estos 5 artículos que él consultó. Pues todos tienen que ver con la minería, creo que es del oro, en Colombia, porque creo que la está haciendo. En el oro, ay, bueno, este no abre. Ah, sí, minería, bueno, la minería en Colombia. Entonces él me manda o sea, porque ya hizo el caso de sostenibilidad, pues ese sí no se los voy a mostrar, pero entonces él manda pues de dónde se basó, o sea, que es prácticamente usted cómo se basa su tesis o cuáles son sus artículos. Entonces él dice, bueno, y ahora mi idea o mi contribución es esto. Ah, sí, creo contribución, a ver, no, ese es otro.
Entonces él ya, o sea, él ya está en este caso porque obviamente él quiere que su tesis sea financiada y a través del marco de la sostenibilidad, o sea, a través de lo que él quiere, como él va a aportar al cumplimiento de un indicador de un objetivo sostenible, pues se le va a tratar de dar una financiación. Entonces ya, por ejemplo, para aportar a fondos aquí en Alemania también esto es importante o lo están considerando. Entonces, miren cómo se está, o sea, cómo esto se está movilizando. A ver, yo qué otra cosa tengo aquí. Bueno, ya las ISO, que también pues como las ISO y la sostenibilidad, que esto para las pequeñas empresas es súper importante y ellos también lo toman como, también, miren, pues por ejemplo, que es un caso de sostenibilidad, ellos hablan de esto y hablan de un lugar y ya, o sea, por eso les digo, hagan una página, porque pues tampoco, pues, No estás compartiendo nada, no estamos viendo tu pantalla. ah, ay, yo aquí ya todo, Pero bueno, ¿y cómo les comportamos los documentos? Así está buena la pregunta. Bueno, a ver. Puedes enviarlos a través del chat y ya las personas que estén conectadas quedan con la información.